Muy buenas noches, comunidad CPL, periodistas y comunicadores que se unen a esta nueva transmisión de nuestro Facebook Live en el marco del Mes del Periodista 2022 y en este ciclo de capacitaciones que estamos realizando, charlas magistrales a cargo de profesionales del periodismo y las comunicaciones del más alto nivel. Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Los saluda José Antonio Trujillo Ripamonti, director de publicaciones y de imagen institucional del Colegio de Periodistas de Lima. En el marco de este Mes del Periodista 2022, como ya lo mencionáramos anteriormente, hoy tenemos el webinar Periodismo y Fake News. Para ello nos acompaña Hugo Coya Honores, periodista, escritor, docente universitario, productor de cine y televisión, quien ha sido director de los diarios El Peruano y La Industria de Trujillo, productor general en América Televisión y Latina Televisión. Actualmente es director general en Del Barrio Producciones, empresa realizadora de contenidos para televisión del Perú. Ha escrito 7 libros. Algunos de ellos son Estación Final, Polvo en el Viento, El Periodista y La Televisión. Este último se volvió un referente para quienes dedican su vida al oficio periodístico. También están Los Secretos de Elvira, Genaro, una biografía del pionero de la televisión peruana, Genaro Delgado Parker, y Memorias del Futuro. Recientemente publicó su 7ª obra, El último en la torre, que relata la historia del espía peruano ejecutado en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Sin duda, un profesional a carta cabal del periodismo, las comunicaciones, la literatura, que nos va a hablar justamente sobre el periodismo y las fake news. Te dejamos en el uso de la palabra, dándote la bienvenida, Hugo, y agradeciéndote por tu participación en este ciclo de conferencias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, José Antonio. Quiero agradecer en primer lugar al Colegio de Periodistas de Lima por la invitación. Me siento muy honrado de poder participar en las actividades con motivo del Mes del Periodista. Como ustedes saben, soy periodista de formación, estudié Ciencias de la Comunicación y siempre he estado vinculado al periodismo en diferentes trincheras. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a comenzar mi exposición. Obviamente, hablar de fake news es hablar también de la crisis de la desinformación. Pero antes de hablar en profundidad sobre ella, quisiera definir algunas cosas que muchas veces se prestan a confusión. Lo que es tradicionalmente una información errónea, o sea, esa información falsa que se mantiene o se difunde independientemente de la intención que ella tenga, ¿no? Que ha existido siempre en el periodismo. Para quienes trabajamos muchos años en el periodismo, sabemos que las informaciones erróneas se dan con mucha frecuencia, se dieron en el pasado, pero no necesariamente tuvieron el cariz que tienen ahora, ¿no? Lo que ahora conocemos como desinformación, o sea, esta información deliberadamente engañosa o sesgada, con una narrativa o hechos manipulados que muchas veces incurre en la propaganda, ¿no? Entonces, ¿qué es una fake news? Una fake news es una información elaborada a propósito, sensacionalista, cargada de emociones, engañosa y totalmente fabricada que imita la forma de las noticias principales o relevantes. También hay, en el caso del video y del audio, hay lo que se llama el deepfake, que es el uso malicioso del audio, del video o de la imagen con el potencial de difundir rápidamente palabras o acciones falsas a una audiencia global. Pero remontémonos un poco hacia el pasado. Este no es un problema de reciente, aunque ahora se hable mucho más de lo que se hablaba en el pasado. Y acá les muestro
que el término fake news en realidad en la prensa estadounidense se empleaba desde años tan de antaño como octubre de 1925. Acá hay la Harper Magazine, o sea, la revista Harper, ya mencionaba la existencia de la fake news a través de los rumores, que buscaban muchas veces hacer propaganda, pero también que tenían objetivos políticos o que tenían efectos desestabilizadores en gobiernos o con objetivos comerciales. Por ejemplo, causar pánico en Wall Street, en la bolsa de valores, diciendo que una empresa podría estar en problemas financieros y eso provocaba que sus acciones se cayeran, se derrumbaran y que en ese momento su competidor pudiera obtener grandes ganancias o viceversa, que simplemente tuvieran la oportunidad de comprar las acciones de manera muy baratas debido a esta desinformación que muchas veces los competidores lanzaban en el mercado como a manera de rumor y que se esparcía como medio usando a la prensa, ¿no? Pero las condiciones ahora, en el año 2022, han cambiado. Existe una demanda potencial y muy importante que ha crecido especialmente con la pandemia y que lo hemos vivido a través de lo que algunos especialistas en comunidades dicen no es necesariamente que la psicología humana haya cambiado, sino que el contexto en que nos estamos desarrollando ha generado una polarización política evidente y esto ha aumentado la demanda por la desinformación y también la forma en que nosotros, los periodistas y los no periodistas, respondemos frente a ella. Entonces hay una mayor oferta, un auge de los medios de comunicación con interés político determinado y económico, y la ruptura tradicional de las normas contra la mentira, que sabemos que son una de las bases pues, del periodismo. O sea, en todos los códigos éticos, los aprendemos en las universidades, en las carreras de periodismo, donde nos enseñan de que la mentira es lo más opuesto al ejercicio periodístico. Pero sin embargo, este límite, esta frontera que existe, se ha quebrado, ¿no? Y ha dado lugar pues a este aumento espectacular de una oferta y a la desinformación. Perdón, se perdió la... Solo para que tengan una idea clara de cómo la desinformación ha ido creciendo, he elaborado este cuadro. Este cuadro se basa en una investigación hecha por Gardner Institute, que es un instituto especializado en analizar las tendencias en Internet, ¿no? Y cómo evolucionan las nuevas tecnologías. Y Gardner ha hecho una proyección y ha determinado que en este momento, el año 2022, el 50%, o sea, la mitad de todas las informaciones que nosotros encontramos en Internet son falsas, o sea, son mentiras. O sea, para que tengamos una dimensión real del gravísimo problema que enfrentamos los periodistas y que enfrentan, por ende, la sociedad no solo peruana, sino mundial, ¿no? O sea, la mitad de las cosas que encontremos en Internet serán falsas. Entonces, por lo tanto, necesitan corroborar. Pero ¿por qué surgen estas? Surgen porque, como dije al inicio, hay una demanda, hay una oferta y hay un interés de parte del público, ¿no? Para que tengamos pero este no es un fenómeno, digamos, local. Si ven este cuadro de algunas de las economías más desarrolladas del mundo, nos daremos cuenta que en la gran mayoría los porcentajes de personas
o de la población más proclives a creer en noticias falsas también está bastante adentrados en, digamos, en las economías más desarrolladas, en los países más desarrollados. Y acá llamo la atención para la situación de Estados Unidos y de Italia, que como ustedes pueden ver en este cuadro, son los países dentro de las economías más desarrolladas donde hay una población mayoritariamente predispuesta a creer en las noticias falsas. Entonces, no nos llame, no nos sorprenda que esto también vaya de la mano con el clima de polarización que se viven en estos dos países, bueno, en todos los países, pero especialmente en Estados Unidos y Italia. El caso de Estados Unidos, hemos visto todo el debate con relación a la presidencia de Donald Trump, el asalto del Capitolio y todo, y el caso de Italia ahora con el triunfo de la ultraderecha, de esta señora Meloni, ¿no? Que coinciden y que forman, digamos, hay una conjunción entre noticias falsas y extremos, ¿no? Extremos, y no solo de derecha, también de izquierda, ¿no? Pero en este caso específico, en el de Estados Unidos e Italia, el crecimiento de los grupos extremistas está de la mano también con este crecimiento de las noticias falsas. Y como les mencionaba, por un lado hemos tenido el asalto del Capitolio, que fue el preámbulo a la asunción del mando del presidente Joe Biden en Estados Unidos, incentivado por el entonces presidente Donald Trump. Y el otro aspecto muchísimo más dramático, más terrible, digamos, ha sido pues miles de muertos por COVID, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, a raíz de estas numerosas informaciones falsas o noticias no basadas en evidencias científicas. Dentro de este contexto, que como ya he mencionado, es de polarización y mayor polarización. O sea, las noticias falsas son un producto y un resultado de esta polarización en que está la sociedad. O sea, demuestran realmente demuestran claramente que hay un vínculo estrecho entre una cosa y la otra. Y ¿por qué es importante analizar la polarización? ¿Por qué nosotros los periodistas debemos preocuparnos por ella? Primero, porque la polarización aumenta a partir de la asimilación de pistas, o sea, esa tendencia a aceptar afirmaciones hechas por políticos y por medios de comunicación afines. O sea, hay un sesgo político, ya, que se vincula con la coincidencia de determinados objetivos políticos. O sea, los partidos políticos usan a los medios de comunicación afines para esparcir esas noticias. Entonces, los medios de comunicación se convierten de alguna manera no solo en un foco proselitista, sino muchas veces en cómplices de estas afirmaciones que son falsas, ¿no? Y hay otra cosa también grave para los medios de comunicación y especialmente para nosotros como periodistas, algo que se llama el sesgo de confirmación. O sea, esta tendencia que inherente al ser humano de interpretar afirmaciones de forma que se ajusten a nuestras creencias y nuestra producción. O sea, nosotros leeremos, consumiremos, compartiremos, comentaremos y le daremos la razón a aquellas cosas que se ajustan a estas creencias previas, a estos estereotipos, estas formas de pensar que nosotros tenemos sobre lo que creemos es la realidad. Y eso es realmente lo que acentúa, digamos, este clima de polarización y que además contribuye al éxito que tienen las fake news. Y esto de alguna manera explica también, en parte, por supuesto, esa crisis
que están viviendo todo el sistema de medios de comunicación. O sea, hay una crisis de desinformación que además provoca que los medios de comunicación, especialmente tradicionales, pierdan credibilidad, pierdan audiencia, pierdan lectores, pierdan oyentes, pierdan televidentes, porque simplemente no coinciden o no creen coincidir con la línea de pensamiento o la línea informativa, la línea editorial del medio de comunicación que ellos tienen. O sea, la polarización conduce, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde un medio de comunicación independiente de su línea, nosotros lo veíamos, lo consumíamos, podíamos estar o no de acuerdo, pero sabíamos que el medio de comunicación trataba, dentro de lo posible, de acercarse a la verdad. Acá es, dentro de lo posible, trata de acercarse a lo que yo creo es la verdad, y que muchas veces esa verdad no acaba siendo cierta, ¿correcto? Perdón. Entonces, ¿y cuáles son las consecuencias de esta crisis de la información? Primero, hay una merma, una disminución en el abanico de elección, o sea, aparecen informaciones más estandarizadas, más parecidas, más similares, y aumento además del nivel de información, incremento del acceso a Internet, las redes sociales con noticias creadas para el clickbait o el ciberanzuelo, que son estas titulares escandalosos que solo lo único que buscan es simplemente hacer clic para aumentar el número de visualizaciones, ¿ya? Y con eso facturar, o sea, con eso recibir mayor dinero, porque a mayor tráfico, evidentemente hay mayor publicidad en Internet y por ende los ingresos del medio de comunicación aumentan. Y dentro de esto, el sistema actual de alta elección, de la eliminación de la doctrina de la equidad, o sea, la imparcialidad exigida a los medios de comunicación, como nos consta a todos, viene desapareciendo. Y la cual pues establecía anteriormente un trato justo para dos bandos opuestos, para dos posiciones. O sea, si alguien denuncia, hay que buscar al denunciado para que dé su versión. Ahora ya no es necesario. Ahora ya no es necesario porque se aplica el criterio de que si está de acuerdo con lo que yo pienso, lo que yo creo, simplemente le doy tribuna y luego, si considero conveniente, le daré espacio al otro. Y de repente no es necesario, simplemente yo lo confirmo, basta que yo lea algo que coincida con lo que yo creo y automáticamente lo daré por hecho y por veraz, ¿no? El resultado, pues, es la reducción del espacio para las noticias. Ahora, como vemos, hay muchas noticias sensacionalistas. No voy a decir solo de farándula, hay todo tipo de noticias escandalosas, la mayoría de ellas no verdad. Un aumento de los espacios asignados a no periodistas o a grupos de interés, o sea, gente que no viene con una formación periodística, y no me refiero solo a que si han estudiado o no periodismo, sino que no tienen ninguna base para hablar sobre cosas que en realidad ni siquiera conocen en profundidad, sino simplemente que se ajustan al pensamiento político, económico, social de lo que creen constituye esta verdad, entre comillas, ¿no? Y acá les muestro un poco el caso de Estados Unidos que les mencionaba al inicio. Como algunos de ustedes saben, yo trabajé algunos años en CNN, en Estados Unidos, en la agencia UPI, y me he permitido hacer un cuadro un poco, de acá es del Pew Research Center, es un cuadro con información del 2019, para que ustedes comparen solo entre tres cadenas, que son tres cadenas dedicadas exclusivamente a las noticias, o sea, las noticias televisivas, ¿no?
Y para que ustedes vean cómo la línea política del medio también influye en la audiencia o el tipo de preferencia política que tiene la audiencia. Fox, como todos sabemos, es un medio muy vinculado al Partido Republicano y el 93% de su audiencia son republicanos y apenas un 6% son demócratas o se declaran demócratas. En el caso de CNN, la cadena para la cual yo he trabajado, y por eso hago el disclaimer para evitar, ¿no? O sea, el 79% del público que consume CNN se declara demócrata y apenas un 17% es republicano. Y en el caso de NBC, 95% se declara demócrata y apenas un 5%. Entonces, no solo hay un sesgo de a qué público va a llegar las informaciones y cómo lo van a validar, eso también muchas veces va a provocar que la forma en que se construyan las noticias estén dirigidas al determinado público. El caso de Fox, ¿no? Fox normalmente quiénes son los analistas, quiénes son los presentadores, quiénes son los periodistas, quiénes son los invitados, mayoritariamente serán personas o vinculadas al Partido Republicano o que tienen cierta preferencia hacia ese sector político de los Estados Unidos. Con lo cual el propio medio forma parte de todo un ecosistema que retroalimenta y que muchas veces reproduce información de lo que llamábamos sesgo de confirmación. O sea, aquello que yo creo que es verdad y lo veo y lo respaldo a través de los medios que yo consumo que piensan exactamente igual que pienso yo. Bueno, el caso de los blogs también pasa lo mismo. Los 25 mayores blogs de política, la fuente es FitSpot. Ese es un cuadro del 2021. Hay un 13% liberales, un 11% conservadores y unos moderados dentro de ellos, ¿no? Los blogs pues son considerados de alguna manera como cámaras con eco, ¿no? Casi todos los blogs y sitios web políticos son ideológicos y poco acogedores para quienes tienen opiniones diversas o divergentes, distintas. Y más del 90% de los enlaces de los blogs políticos están enlazados con sitios que responden a las mismas creencias. O sea, no solo que uno entra a un blog o a un sitio donde va a encontrar información, sino que estos a su vez tendrán enlaces o buscarán formas para que uno siga consumiendo noticias que vayan en la misma línea ideológica, ¿no? Acá las redes sociales también ocurre lo mismo, no voy a detenerme demasiado en el tema de Estados Unidos, solo quería que mostrarles, ¿no? Quienes el porcentaje de quienes respondieron favorablemente a un tweet. Y acá es importante porque podemos extrapolar esto con relación a lo que ocurre muchas veces en nuestro país, ¿no? Los republicanos que apoyaron, o sea, y cómo utilizan un simple tweet dependiendo de la simpatía política, o sea, un retweet o un comentario favorable o un comentario o un me gusta, un like, está vinculado básicamente a si coincide o no con mi línea política. Si no coincide, yo simplemente lo voy a ignorar o voy a dejarlo de lado. Y por supuesto, los principales, en el caso de Estados Unidos, pero esto se puede extrapolar a otros lugares, los blogs, los foros y páginas web políticas están llenas de desinformación, ¿no? Yochai Beindler y el New York Times hicieron un estudio con 4 millones de mensajes y concluyeron que los medios políticos se distinguen por su desinformación, mentiras y medias verdades, ¿no? O sea, esto es un estudio de noviembre del 2020.
¿Y qué nos lleva a esto? ¿De qué manera la pandemia ha agravado y ha endurecido, digamos, eso? O sea, la percepción del público conservador, perdón, ahí el error en la digitalización, a la hora de escribir sobre la pandemia y su gravedad. El 78% del público conservador pensó de alguna manera de que se estaba exagerando el drama de la pandemia, que en realidad no era tan grave, que no había tanto que preocupar, y por supuesto eso de alguna manera provocó que muchas personas en los Estados Unidos no se vacunaran, como hemos visto, no cumplieran con las medidas de restricción, no cumplieran con los cuidados ni las recomendaciones médicas, y provocó todos los muertos que nosotros hemos visto en un país tan desarrollado, con un sistema sanitario tan bien perfilado, que no debería haber ocurrido, ¿no? Pero eso está reflejado precisamente y hay una correlación directa entre noticias falsas y el cómo la población reacciona frente a una amenaza tan grave como una pandemia. Y acá, por favor, les pido especial atención porque esto sí es clave, poder de falsedad para atraer nuestra atención. O sea, la velocidad media con la que una noticia viaja, entre comillas, en las redes sociales, es de 1 en el caso de las noticias verdaderas en promedio, y una fake news viaja 6 veces más rápido que una noticia verdadera. O sea, cualquier mentira, 6 veces más rápida que cuando decimos la verdad. Entonces, eso explica claramente por qué es tan difícil contener y desmentir, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros trabajemos en una institución pública o una empresa o lo que sea, y nos demoramos en responder a una noticia falsa, cada minuto esa noticia se reproduce de manera exponencial, con un daño gravísimo, mientras que la noticia verdadera, o sea, cuando nosotros salgamos a hacer un desmentido, a aclarar una situación que consideramos que no es cierta, simplemente habremos perdido ya la mitad de la batalla, ¿no? Habremos perdido enormemente eso. Bueno, acá no voy a detenerme sobre esto, ni tampoco sobre lo de Donald Trump, que yo creo que todos lo conocemos. Voy a ir al caso del Perú, ¿no? El caso del Perú yo creo que es un caso importante, ¿no? Y acá quiero recordar el caso del biólogo Ernesto Bustamante, el ex jefe del Instituto Nacional de Salud y actual congresista de la República, que desde su puesto, este señor salió y dijo que la eficacia de la vacuna de Sinopharm presentaba una eficacia de apenas, valga la redundancia, 33% para la cepa SIC de Wuhan y apenas 11,5% para la de Beijing. Y que la vacuna de Sinopharm no es eficaz en personas mayores de 59 años ni aquellas que padecen comorbilidades, presión arterial alta, diabetes, etcétera. Que las vacunas producidas en China eran agua destilada, y meses después o semanas después la OMS dijo que la eficacia en realidad de la vacuna de Sinopharm era de 78,1%. Esto que nosotros todos los peruanos conocemos porque lo hemos vivido en carne propia, tuvo efectos. Por supuesto, no le voy a atribuir al doctor Bustamante o al señor Bustamante, porque es un biólogo, no es médico, al señor Bustamante en las consecuencias de lo que ocurrió, pero esta desinformación viniendo o proveniendo de una autoridad tan importante como el jefe del Instituto Nacional de Salud, inevitablemente tuvo efectos sobre por lo menos un sector de la población.
no solo porque haya conseguido una elección y entrar al Congreso, y no voy a entrar en el terreno político, sino las consecuencias para la salud de las personas, las personas que se negaban a vacunarse con Sinopharm, que a pesar de la escasez de las vacunas, no confiaban en ella y que a la larga provocó que muchas se enfermaran gravemente y algunas hasta fallecieran. Dentro de este contexto que hemos vivido, no solo por eso, el Perú tiene lamentablemente el terrible honor de tener la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, o sea, proporcionalmente en comparación al tamaño de la población, o sea, con una tasa de más de una persona fallecida por cada 20 personas infectadas, o sea, el 5% de los contagiados. Pocos países en el mundo han alcanzado estas cifras escalofriantes, pero terribles. Pero además la pandemia, sumada a estas fake news, o asusadas por estas fake news, o agravadas por estas fake news, dejaron al descubierto las enormes brechas sociales y desigualdades. Pero hay algo más. Si nos remontamos a revisar toda América Latina, el 70% de los latinoamericanos no logramos identificar una fake news de una noticia verdadera. Y esto es una investigación hecha por esta empresa Kaspersky y Corpa, que es, ¿no? Son estas empresas que se encargan de la seguridad, los antivirus en las computadoras. Ellos hicieron una serie de estudios y determinaron que el 70% de los latinoamericanos no logramos saber cuándo nos están dando una noticia falsa con una fake news o cuándo nos están diciendo la verdad. Y acá viene lo más importante, digamos, en este espacio. El porcentaje de personas que no logran identificar una fake news, el Perú ocupa el último lugar dentro de los países analizados por este estudio. Más del 80% de la población peruana no logra saber cuándo le están mintiendo y cuándo le están diciendo la verdad. Y eso nos lleva a varias reflexiones, porque nos muestran, por ejemplo, con relación a la política, con relación a la economía, con relación a cualquier campo del quehacer como sociedad peruana, el hecho de no poder distinguir una fake news de lo que es una verdad nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Nos lleva a tomar decisiones equivocadas para nuestra propia vida diaria y muchas veces para nuestra propia salud. Y eso de alguna manera explica por qué en medio de una pandemia nosotros muchas personas han tomado decisiones equivocadas que al final o negarse a vacunar o a hacer lo contrario a lo que pedían los médicos, o a desconfiar de las informaciones, o a creer fehacientemente en todas las fake news que circulaban. Y esto también se traslada pues a las decisiones políticas, económicas, sociales y a este complejo panorama en que estamos viviendo y que vivimos ya desde hace algunos años. O sea, parte de la explicación está en este cuadro que es realmente escalofriante, ¿no? ¿Cómo solucionar nuestro problema de desinformación? Bueno, la primera cosa un poco ingenua es pedir cuentas a los líderes políticos por mentir. O sea, cuando nosotros como periodistas descubramos que los líderes políticos mienten, enrostrarles y decirles, señores, ustedes son mentirosos, usted ha mentido, y recordarle a la población que ha mentido. Esa sería ideal, el mundo ideal, pero lamentablemente muy difícil de cumplir, ¿no? Por eso deciden. Pero lamentablemente, y ahí viene el otro agravante, es que muchas veces nosotros, o sea, nosotros los periodistas, no detectamos cuando los líderes de nuestro bando, y me refiero a aquellos que piensan igual que nosotros políticamente,
están mintiendo o no queremos verlos. No valoramos esta verdad lo suficiente como basar nuestro voto en ella. O sea, decir, yo creo, yo he votado en ese señor, yo he creído en ese señor, pero ese señor es un mentiroso, que sería digamos, como periodistas, lo más sano para cumplir nuestro rol social de comunicadores, ¿no? Nuestra primera misión frente a la sociedad, incluso tener que denunciar a aquellos que piensan igual que nosotros cuando ellos mienten. Bueno, la otra cosa es, podríamos obtener nuestra información de fuentes fiables, y eso es algo que lógicamente los periodistas tratamos en la medida de hacer, pero la población no necesariamente lo hace. Entonces, hay una labor de docencia por parte del periodismo, demostrar a la población cuáles son las verdaderas fuentes fiables, ¿no? Y para eso, para que seamos fiables a la hora que incluso recomendemos dónde encontramos estas fuentes fiables, tenemos que mantener indeleble nuestra reputación y nuestra credibilidad, ¿no? Mantener nuestra independencia. Pero muchos de nosotros preferimos fuentes que nos digan lo que queremos creer, ¿no? Y ahí está no solo los periodistas, sino la población en general. Hay una gran demanda por la información confirmatoria, pero confirmatoria de lo que yo creo, de lo que son mis prejuicios, de lo que son mis estereotipos, de lo que yo pienso que es la realidad, ¿no? Y podríamos exigirnos a nosotros mismos un mayor nivel de exigencia, ¿no? Y eso sería muchísimo más importante, sobre todo en las facultades de comunicaciones, de formación de periodistas. No cualquiera puede salir con un título de periodista y no saber exactamente la diferencia o la importancia de mantener la ética, el profesionalismo. Lamentablemente, tenemos muchas universidades en nuestro país que lanzan cada año nueva generación de periodistas y muchas veces sin la adecuada formación, no solo humanística, sino también ética, ¿no? Pero el sesgo de confirmación está tan arraigado que no sabemos cuándo nos equivocamos y tendemos a rechazar la información conflictiva. Y dentro de esto, y con esto ya para redondear, ¿cómo solucionar nuestro problema de desinformación? La primero es el fact-checking. O sea, es necesario que los medios de comunicación creen áreas especializadas para verificar las informaciones falsas y estar cada día revisando cualquier información, por simple que parezca, por obvia que parezca, porque muchas veces en ese obvio y en esa simpleza se esconde una mentira o una fake news. También estar constantemente, dar cursos de alfabetización mediática a la población y eliminar cada una vez que son detectadas las afirmaciones falsas en las redes, ¿no? Y acá me quedo. Y acá me quedo. Teníamos un video que compartir, Hugo, entiendo. Sí, sí, correcto. Quería explicarles antes de pasar el video. El año pasado, la organización TED es una organización internacional que invita a conferencistas de todo el mundo. Tuve el privilegio de ser invitado para una charla TED a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me pidieron que hablara acerca de cuán tóxicas podrían ser las fake news para nuestra vida diaria. Es un pequeño video grabado previamente y entonces me permito compartirles simplemente para cerrar esta presentación y luego proceder a las preguntas que haya lugar. Entonces, ¿lo podemos ver, José? Sí. Al igual que muchos de ustedes, tengo un chat familiar.
en este caso WhatsApp, donde están mis hermanos, mis primos, tíos, sobrinos, muchos de los cuales viven en diferentes partes del mundo y donde intercambiamos recetas, saludos de cumpleaños, mensajes, fotos y todas aquellas cosas que nos pueden interesar como familia. Dentro de este grupo está una de mis hermanas que siempre está muy preocupada por el bienestar y la salud de todos nosotros. El otro día ella nos compartió un video que le había llegado a través de las redes sociales acerca de un supuesto médico mexicano que advertía sobre el uso de los termómetros infrarrojos en lugares concurridos. Según este supuesto médico mexicano que no estaba identificado, se decía de que cada vez que nos apuntaban con un termómetro infrarrojo para medirnos la temperatura, es decir, la fiebre que podríamos tener, que es considerado uno de los síntomas de alarma para el nuevo coronavirus, nos mataban las neuronas. Según este video, advertía de que cada vez entonces que lo usáramos, cada vez que fuéramos y nos dirigieran este termómetro hacia la frente, perderíamos neuronas. Que tratáramos en lo posible de no ir y que compartiéramos este video con otras personas para alertarlas. Mi hermana, por supuesto, lo había hecho y yo tuve la tentación de hacerlo, pero soy periodista, he investigado durante algunos años las noticias falsas o los fake news, como se les llama, y me propuse antes de hacerlo hablar con doctores, con médicos y buscar si esto tenía algún asidero, algún sustento científico. Después de hacer las indagaciones del caso, llegué a la conclusión que definitivamente no había ninguna evidencia científica para tener el temor de que los termómetros infrarrojos podrían matar nuestras neuronas. Y que además sería imposible de que una persona cada vez que fuera perdiendo neuronas, porque al final, si no tuviese neuronas, se habría muerto. Y bueno, le avisé a mi hermana, ella le avisó también a sus contactos, dejó de compartirlo, y la historia quedó ahí sin mayores consecuencias. Pero eso me llevó a otra reflexión. ¿Qué pasa cuando la historia, cuando casos, cuando una noticia puede poner en peligro la salud y el bienestar de las personas? Y puede tener consecuencias terribles. Y les voy a contar otro caso, en el cual yo fui directo protagonista. Por mi trabajo, además de periodista, soy productor de televisión. Y tengo contacto con muchos actores. Y lamentablemente, uno de ellos, un actor muy reconocido y muy respetado en nuestro país, Paul Gastelo, contrajo el coronavirus hace algunas semanas. La familia se puso en contacto conmigo y me pidió, como ustedes imaginarán, estaba en una situación muy difícil para ellos, me pidieron de que hiciera las voces de portavoz, de vocero, ante los amigos, los seguidores, los colegas de profesión y todas las personas que admiran el gran talento de Paul. Entonces, diariamente yo me comunicaba con los médicos, con la familia, e iba informando acerca de la evolución del estado de salud de Paul. Hace algunos días, felizmente, hablé con uno de los médicos y el médico me dijo: Hugo, Paul evoluciona favorablemente, es más, en los próximos días va a abandonar la clínica. Llamé a la familia se alegró, como ustedes se podrán imaginar, todos se abrazaron, su papá de 80 y tantos años con problemas de salud, todos estaban muy contentos. Como a los 5 minutos, me llama uno de los sobrinos, muy nervioso, casi lloroso. Me dice: Hugo, por favor, dinos la verdad. Y yo me quedé un poco sorprendido. ¿Cómo la verdad? ¿No te acabo de decir la verdad? Sí, me dice, acabamos de leer una información en las redes sociales que dicen que Paul ha muerto. ¿Nos estás ocultando algo? Dije: no, pero yo mismo me puse a dudar. ¿Será que el médico no me ha contado toda la verdad? Y la información que está en las redes sociales es cierta y lo que me dijo el médico hace 5 minutos no es tan cierto. Llamé, por supuesto, al médico.
Dije, doctor, por favor, necesito que me diga, ¿Paul ha muerto o no? Y me dijo, Hugo, definitivamente no. Es total y absolutamente falso. Es más, te lo puedo afirmar. Acabo de verlo. Paul está evolucionando favorablemente bien. Es más, en los próximos días va a salir de la clínica. Te lo firmo donde quieras. Llamé a la familia, felizmente se tranquilizó. Y eso me llevó a reflexionar un poco acerca de cuánto daño y cuán tóxicos pueden ser las redes sociales y las noticias falsas que circulan en ellas. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo el bien, que estamos compartiendo información que nadie sabe y que puede ayudar a alguien, pero en este caso podría haber puesto en peligro la salud del padre de Paul, que es una persona, como ya lo dije, de 80 y tantos años, con varios problemas de salud. Y la pregunta es, ¿por qué existen tantas noticias falsas en las redes sociales? Las noticias falsas han existido desde que el mundo es mundo, dicho sea de paso. Las informaciones, la mentira, por supuesto. Claro, antes se quedaban pues en el grupo de amigos, en los vecinos, no llegaban a los grandes medios y tenían menos repercusión. Pero ahora con las redes sociales se han convertido en lo que popularmente se llama en virales. En minutos, una noticia falsa crece y se distribuye y se esparce por todas partes del mundo. ¿Y por qué existen tantas noticias falsas? Yo les voy a decir dos razones que yo he investigado y que a mi modo de ver pueden ser relevantes. La primera es absolutamente obvia, económica. O sea, alguien gana dinero cada vez que tú lo visualizas, cada vez que lo compartes, y entonces utiliza algún elemento verdadero y falso, lo mezcla, da la impresión de que es verdadero y te pide compartir. La segunda es también política. Es una razón de cuando yo quiero convencer a alguien de que mi idea, mi concepción del mundo, para que voten por alguien, para que critiquen a alguien, que no comparten mis ideas, simple y llanamente creo una noticia falsa, la manipulo para que tú la compartas y valide lo que yo puedo estar pensando o lo que otros están en duda de compartir. Entonces, eso nos lleva a dos aspectos. Pensar en qué tipo de noticias es la que nosotros debemos compartir cada vez que leamos en Internet. Según Gartner, que es una empresa dedicada a la investigación de las tecnologías de la información y de las redes sociales y sus tendencias, ha determinado que hasta el año 2022 el 50%, o sea, la mitad de todas las noticias que circulen en Internet van a ser noticias falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué consejos te puedo dar? ¿Qué cosa te puedo decir a partir de mi propia experiencia? Primero, cuando recibas una información que te pida compartir, respira profundamente, piensa un poquito. Dice, si esta noticia es tan importante para ser compartida, voy a verificar su autenticidad. Claro, si no somos periodistas es un poco difícil. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Entrar a algunos medios serios y buscar 3, 4, y si la noticia no figura, las posibilidades de que esta noticia sea falsa son altísimas. Porque dirías, ¿por qué he sido elegido yo? Porque yo solo sé algo que los grandes medios, los medios serios no lo saben. La segunda cosa, pensar en las consecuencias de compartir una noticia que no ha sido debidamente corroborada, que puede ser dañina, que puede causar daño, incluso hasta la muerte de una persona. Entonces, compartamos noticias que pueden ser positivas, pero además verificadas. Piensa en todas las familias Castelo que pueden existir en el mundo. Es hora de parar no solo la pandemia del coronavirus, sino también parar la pandemia de las noticias falsas. Piensa en todas las familias Castelo del mundo, porque una de ellas puede ser la tuya. Bueno, con esto, con esta pequeña presentación, quedo a su disposición para las preguntas a las que hubiera lugar.
Muchas gracias, Hugo. Han sido minutos bastante interesantes, muy didácticos sobre las fake news y cómo tenemos dos actores en esta problemática, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, la prensa y el manejo informativo que puede hacer, también las redes sociales y por otro lado también los consumidores. Y en esa línea se han generado algunas inquietudes en nuestras redes sociales, específicamente en nuestra fanpage, sobre el tema que hemos tocado hoy, periodismo y fake news. Queríamos planteártelas. Una de ellas, formulada por Nelson del Río, nos indica: las fake news en el caso de las redes sociales provienen de páginas desconocidas o poco creíbles. Los medios, redes sociales, no hacen un filtro a las mismas, se pregunta. Ah, a ver, Nelson, eh, si has prestado atención a la primera parte, no sé si te incorporaste, pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo un sesgo de confirmación, o sea, me llega una información y esa información coincide con mi concepción del mundo, con lo que yo creo, con mi posición política, económica, sobre las posibilidades de compartirla y de no corroborarla son muchísimo mayores. Ese es, digamos, el concepto de la fake news. O sea, muchas veces este sesgo de confirmación se da porque el medio simplemente se da cuenta y dice, ah, coincide con lo que yo pienso. Y listo. Y ya es noticia, pues es verdad. O tiene que ser verdad. Y eso precisamente nos provoca esta crisis en la cual estamos viendo. O sea, si los medios que antiguamente desconfiaban de cualquiera, ¿no? La famosa frase esa de si alguien te dice que está lloviendo, tu labor como periodista no es creerle, sino ir a verificar si efectivamente está cayendo. Esa frase tan trillada que conocemos todos los periodistas, eso lamentablemente se ha quebrado. Y se ha quebrado en los últimos años, dando lugar a que lamentablemente muchos medios, y muchos medios serios, importantes, caigan pues constantemente en publicar, en difundir estas noticias falsas, ¿no? Correcto. Quique Baza se pregunta: en el caso de los nuevos comunicadores en el país, ¿usted cree que la falta de formación ética en los centros de estudios influye en el aumento de las noticias falsas? Ya lo comentaste de alguna manera en tu exposición, en tu charla, Hugo, pero sería bueno quizá ahondar un poco en la materia. Claro. O sea, a ver, tampoco quiero ponerme en el plan del viejito que dice que todo para el tiempo pasado fue mejor y que los periodistas de antaño éramos mejores que los de ahora. Yo creo que eso no es el problema. Yo creo que lo que ha ocurrido con esta proliferación digamos, de universidades, no sé si llamarlas truchas, ¿ya? O estas universidades que solo les interesa el diploma, nos hemos saltado mucho la necesidad de una formación humanística y profunda de las personas, de los nuevos profesionales, lo cual no significa que los jóvenes no sean buenos y que los viejos sean mejores. No, no. Significa que muchas veces no, los jóvenes que salen de estas universidades no tienen las herramientas suficientes y necesarias que se requieren precisamente para eso. Y que además se han encontrado en una coyuntura donde lamentablemente los medios tradicionales están colapsando porque están apareciendo nuevas tecnologías como las redes sociales, las plataformas de streaming, y etcétera, y otras formas de consumir las noticias o de acceder a ellas, que no les da tiempo suficiente también para hacer las verificaciones y para tomarse el tiempo que los medios tradicionales antiguamente tenían. O sea, antes de publicar tenías que hacer la verificación y todo. Ahora, como estás con
la presión del clickbait, ¿no? Y el clickbait necesario, cuántas visualizaciones tiene, y entonces te saltas ese paso y ahí es donde de alguna manera contribuyes a que las fake news se esparzan y no se detengan, ¿no? Rafael Saavedra te consulta, Hugo, con la experiencia que tienes en el periodismo, ¿cuáles serían las sanciones a varias páginas truchas que solo se encargan de difamar sin pruebas a personas de bien? Podríamos dictar una charla sobre eso y creo que nos quedaríamos cortos, ¿no? O sea, porque ahí hay esta prensa o esta pseudo prensa, ni siquiera deberíamos llamarlo prensa porque eso no es periodismo, aquellos que se dedican a difamar, a calumniar, a distorsionar las imágenes de las personas con, con una clara intencionalidad política o simplemente destruir honras y reputación, deberían ser sancionadas a través de mecanismos, no solo de la autorregulación, que ya hemos visto que lamentablemente la autorregulación no es el único camino o no ha sido lo suficientemente drástico. Y lo digo yo que, y no quiero hablar de esto, yo formo parte del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, donde debatimos muchísimo este tipo de temas, porque nos llegan muchísimos casos donde hay muchas veces elementos donde queda claro que el periodista de manera, digamos, leviana, fácil, que no cumplió con los protocolos, que no llamó a la parte denunciada, etcétera. Que muchas veces lo hace simplemente por esta prisa, por este apuro, por esta necesidad de publicar, de tener una noticia en circulación y saltarse lo que ya había dicho son los protocolos. Entonces, creo que, pero tampoco soy partidario de que, por ejemplo, la difamación sea vista como ahora con este tipo de sanciones, debería ser visto como una cuestión civil, ¿no? Donde el medio o la persona debería retractarse y todo, y no de una manera punitiva como se hace ahora, que muchas veces puede conducir a incluso hasta prisiones suspendidas o incluso la cárcel para personas que son acusadas y condenadas por difamación. Antes de continuar, Hugo, quería aprovechar tu último comentario cuando comentabas acerca de que pertenecías al Tribunal de Ética. Hay una consulta que también nos hacía el propio Rafael Saavedra sobre qué hace el Colegio de Periodistas con los colegas que han sido denunciados por información falsa y qué sanciones se deberían aplicar. Comentarle a Rafael que el Colegio de Periodistas cuenta con una instancia independiente, autónoma, que se denomina el Tribunal de Honor y a donde se puede presentar cualquier tipo de queja o reclamo sobre el ejercicio de los hombres y mujeres de prensa. Quería también hacerte otras consultas, y estas van en relación a algunos de los comentarios en tu exposición. Tú destacabas la rapidez con la que las fake news viajan en comparación con las noticias verdaderas y la importancia por parte de las organizaciones o entidades públicas o privadas de aclarar con rapidez estas informaciones para evitar, obviamente, afectar su imagen, su reputación, si esta es vulnerada con una información falsa y que lamentablemente quienes ejercemos también funciones de relaciones públicas, en que trabajamos o laboramos en las oficinas de comunicaciones e imagen de estas instituciones, nos encontramos justamente también con esa barrera de la falta de reacción por parte de las
las autoridades o funcionarios para responder a este tipo de noticias falsas. Teniendo esta situación, ¿no? Por un lado, la rapidez con la que viajan las fake news y la lentitud de los funcionarios, autoridades o representantes de cualquier organización, ¿qué es lo que se puede hacer para controlar el impacto de estas fake news en estos contextos? O sea, lo primero que tienen o sea, repitiendo un poco lo que ya dije en la exposición, o sea, una noticia verdadera viaja con una velocidad de 1 y la noticia falsa con una velocidad de 6. O sea, cada minuto que tú pierdes en aclarar, la noticia falsa se está reproduciendo como si fuera, haciendo una analogía con una enfermedad como el cáncer, se está reproduciendo de manera exponencial 6 veces más. O sea, 6 veces más se va a compartir. Entonces, lo que tienes que hacer tú como comunicador, como periodista que trabaja en una oficina de prensa, de comunicaciones, es decirle a tu jefe o no dudar, es decir, bueno, vamos a esperar un poquito para ver cómo deriva la información, porque la no información que tú das cede a la fake news la capacidad de seguirse reproduciendo, ¿no? Y por más que tú saques, no sé, 24 horas, 12 horas, el daño que te ha hecho en 12 horas no lo vas a resarcir del todo, ¿cómo se llama? Con el comunicado, con la declaración del funcionario, ¿no? O la declaración de la situación, porque la noticia va a seguir reproduciéndose y va a seguir en el ciberespacio durante muchísimo más tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es primero reaccionar rápido, siempre estar en guardia. Yo sé que es muy difícil estar en guardia 24 horas, pero tener un equipo de tu oficina que esté monitoreando permanentemente las informaciones, incluso de madrugada, ¿no? Que haya alguien que esté con un ojo abierto y que diga, no pasó nada, ok, podemos descansar. Pero basta que aparezca incluso de madrugada, tú tienes que reaccionar y tener un equipo mínimo de crisis que sepa responder a esta emergencia que te suscita una fake news. Siempre, y hay algunas instituciones que en ese sentido son las que más sufren, ¿no? Que son usualmente aquellas que están más vinculadas a los servicios, ¿no? A los servicios públicos, que son las más criticadas, porque siempre habrá alguien que se queje porque no fue atendido adecuadamente, pero algunas veces una queja auténtica de una persona que no fue atendida convenientemente sirve como pretexto para que otras personas que quieren hacerle daño a la institución o que creen a alguna fake news, que muchas veces, si no respondes tú rápidamente, te va a hacer muchísimo daño a tu reputación y al trabajo que vienes realizando como comunicador, ¿no? En tu brillante charla magistral también mencionabas acerca de la existencia de las fake news desde los inicios de la historia, ¿no? Relacionadas con las mentiras. Y se me venía a la mente mientras escuchaba, por ejemplo, la existencia hace muchos años y que se mantiene sin duda, de titulares inflados que dicen que te van a informar sobre algo en la nota desarrollada, sea esta a través de medios digitales, impresos, o de cualquier índole, que te indican que te van a informar sobre un tema determinado y resulta que cuando tú ingresas le das clic o lees el contenido de la nota desarrollada, no existe nada acerca de lo que te dijeron o te ofrecieron como información. ¿En qué ámbito podríamos, digamos, incluir este tipo de prácticas en el periodismo? ¿También como fake news? No necesariamente, ¿no? Y lo que digo, o sea, inflar una noticia, no necesariamente, si la noticia muchas veces podemos tildarla de exagerada, ¿no? Pero la exageración no necesariamente, o sea, la fake news se refiere usualmente a una noticia falsa per se, creada especialmente para ello.
O sea, algo que no existe, ¿no? Que no existe, pero que sin embargo se inventa con el propósito sensacionalista, de propaganda, intencionalidad política, económica o social. O sea, algo que realmente no existe en la realidad, que muchas veces utiliza algunos elementos de la realidad para sonar razonable y veraz, pero que ha sido creado expresamente a partir de un hecho falso, ¿no? Y eso yo creo que es la diferencia con una información errónea, inflada, exagerada, etcétera, que también existe en el periodismo, pero que existe en el periodismo de siempre, ¿no? Claro que sí. Dos últimas preguntas que queríamos formularte antes de concluir este webinar, esta charla magistral. Una está relacionada a también aspectos que has mencionado en tu exposición y que están relacionadas, por ejemplo, ¿no? Si yo como oyente, televidente, lector, quiero escuchar, ver o leer aquello en lo que yo creo, hablamos digamos, del consumo de información de acuerdo a nuestras creencias. eh, Pareciera muy difícil pensar que la situación en torno al manejo o a la existencia de fake news pueda cambiar, ¿no? Porque obviamente vamos a seguir en esta dinámica de creer en informaciones que están acordes a mi línea de pensamiento. Correcto, ese es el caso del público, y por eso es importante que el periodista sea consciente de ello y que más bien tenga la sana costumbre de leer aquello con lo que no está de acuerdo o con lo cual no estaría de acuerdo. O sea, si yo me declaro de derecha, leeré publicaciones de izquierda o viceversa, si es que hablamos en el ámbito político, simple y llanamente porque eso le permitirá a este periodista tener ese cable a tierra necesario que le permita discernir cuándo ha cruzado el umbral de digamos, de ser un periodista objetivo para convertirse en un propagandista, ¿no? Y entonces por eso es tan importante leer aquellas cosas con las cuales yo soy un consumidor, yo leo cosas con las cuales normalmente me doy de cabezazos contra la pared, pero las leo igual, porque de alguna manera dentro de eso me hace ver que hay otras opiniones, que hay otras posiciones, que hay otros puntos de vista y que esos otros puntos de vista muchas veces encierran algo de verdad y que yo puedo estar equivocado con relación a lo que yo estoy viendo, ¿no? O lo que estoy diciendo, o lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, correcto. Por último, Hugo, dentro de los diferentes aportes que nos has brindado en esta charla que te agradecemos, estaba también la necesidad que mencionabas de crear áreas de fact-checking en los diferentes medios de comunicación, y me preguntaba yo qué tantas posibilidades de éxito real se le podrían tener iniciativas como estas cuando existe por lo menos la impresión de que otras iniciativas que también se han buscado implementar, como son las defensorías del lector, parecieran, en el caso de los medios impresos, no funcionar del todo. ¿Cuál sería en todo caso tu opinión al respecto? Ya, es cierto que la Defensoría del Lector, que en realidad no existen, ¿no? En nuestro país. La única iniciativa que se dio en algún momento fue la de Perú 21, si mal no recuerdo, que se implementó y luego se abandonó. Y no existe una Defensoría del Lector en ningún medio de comunicación nacional. Eh, pero esto me lleva a algo importante. El fact-checking nosotros lo consideramos todavía como una cosa menor. No le damos la importancia que le dan en otros medios en el extranjero. Facebook, por ejemplo, ha contratado a una gran agencia de noticias
solo para que se dedique a verificar las informaciones que circulan en su red social. Y le paga miles de millones de dólares por hacer esa verificación. Existen equipos en diferentes partes del mundo que se dedican a verificar las informaciones. Entonces, el fact-checking en realidad es el futuro. En un universo, en un sistema donde decimos que el 50% de las informaciones que circulan en Internet son falsas, hay una demanda que se volverá mayor en el futuro de que alguien me diga a mí, por si acaso, esta información que estás leyendo y que estás compartiendo es falsa. Entonces, hay un nuevo rubro que se abre incluso para nosotros como periodistas, el de la verificación de información. Algo que nosotros hemos aprendido desde la universidad, pero que además se puede volver en la gran cantera de trabajo en medio de una crisis de los medios de comunicación, donde no hay trabajo, donde se despiden periodistas, etcétera, etcétera. Un periodista capacitado para hacer fact-checking es oro en polvo, por lo menos en los medios de comunicación internacionales, y yo estoy seguro que en breve también lo serán en el Perú. Efectivamente, Hugo, y existen ya algunas experiencias en las que se ha relevado la importancia del fact-checking y coincidimos, creo, desde el Colegio de Periodistas de Lima, en que se abre una posibilidad de trabajo, de desarrollo profesional para periodistas en una tarea que debería ser, como bien mencionas, parte de nuestro día a día, pero que ante la vorágine informativa, digámoslo, podría convertirse también en una nueva área de trabajo que permita que el periodismo cumpla su rol de tener un rigor informativo con respecto a las informaciones o noticias que divulga. Te agradecemos, Hugo Coya, a nombre del decano regional del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti Melgarejo, del Consejo Directivo 2022-2023, por tu participación en el mes del periodista 2022 a través de este webinar, de esta charla magistral Periodismo y Fake News, y esperamos contar con tu participación en el futuro con otros temas o seguir ahondando en este tema tan importante y fascinante y complejo como es el periodismo y las fake news. Muchísimas gracias, encantado, fue un placer estar con todos ustedes y espero que nos volvamos a ver en breve.